Reciban un cordial saludo a todos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo otro ejemplo de un problema de producción de investigación de operaciones para ser resuelto con el complemento Solver de la aplicación Excel. A continuación les leo el enunciado, dice de la siguiente manera: el ejército está interesado en construir almacenes en 3 estados. El costo por cada sitio es el siguiente: para el estado A 20 millones de unidades monetarias, para el estado B 30 millones de unidades monetarias y para el estado C 24 millones de unidades monetarias. Dice, las necesidades de inventario requieren la construcción de por lo menos 15 almacenes. Sin embargo, el Departamento de Planificación ha especificado que el número de almacenes en A sea al menos el doble del número de almacenes en B. Adicionalmente, el número total de empleados no debe exceder a 4.000. Cada almacén en A empleará 200, en B empleará 750 y cada uno en C empleará 300 empleados. Se desea determinar la cantidad de almacenes en los estados A, B y C a fin de cumplir los requerimientos a un costo mínimo. Recordemos que en casi todos los casos en los que se procede a solucionar un problema contextual utilizando la programación lineal, estos se encontrarán con un lenguaje natural. O sea que tendremos que construir un modelo de programación lineal, el cual se obtiene captando todos los parámetros y todas las variables necesarias del contexto real que estamos analizando. Este proceso se conoce como un proceso de modelización, como se muestra aquí en este diagrama. Fíjense que estamos situados en el mundo real y estamos estudiando un problema del mundo real, el cual puede ser o será susceptible a ser resuelto como un problema de programación lineal. Estos problemas tienen distintos tipos, distintas características, siendo los más usados pues los problemas de transporte, problemas de asignación, de personal, etcétera, etcétera, problemas de redes, problemas de producción, de mezcla, etcétera. Hay muchísimos problemas dentro del campo industrial, los cuales pueden ser resueltos como programación lineal. En el problema que estamos tratando, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, es un problema de producción. Fíjense que una vez que entonces hemos identificado el tipo de problema, entonces pasamos por una etapa, por un proceso que se conoce como el proceso de modelización, y el cual consta de analizar, traducir y construir el modelo. También se le conoce como matematización, o sea, de pasar del problema que esté en un lenguaje natural a el problema en un lenguaje matemático, en un lenguaje abstracto. Fíjense que esa estructura estará compuesta por la función objetivo y sujeta a una serie de restricciones. Y en el proceso, pues, identificaremos todas las variables, todos los coeficientes, todos los parámetros necesarios para llegar a esta representación abstracta. Fíjense que esto es simplemente una breve descripción del proceso de modelización porque es bastante complejo. Y una vez que lo hemos llevado a cabo, entonces, a partir de este problema, llegamos a este modelo. Fíjense que se identificaron 3 variables de decisión que se refieren a el número de almacenes a construirse en los 3 estados, así como una función objetivo que tiene un criterio de minimización porque se busca minimizar costos y que va a estar sujeto a 3 restricciones. A continuación, más adelante les describiré a qué se refieren estas 3 restricciones. Fíjense pues entonces que para resolver el problema utilizando el complemento solver de Excel y utilizando también la hoja de cálculo electrónica es necesario construir una plantilla, y en esa plantilla depositaremos todos los parámetros del modelo. Les explico a qué se refieren cada una de estas celdas. Fíjense que se escribió una celda que dice variables, en donde se coloca la definición de las 3 variables, número de almacenes a construir en el estado A, B y C respectivamente. Acá en esta celda escribí algo como cantidades a producir, que son las celdas donde están las 3 variables, donde Excel arrojará la solución. O sea, esta celda es x sub 1, esta es x sub 2 y esta es x sub 3. Fíjense que más bajito dice costos unitarios en millones de unidades monetarias, los costos de construir los almacenes en el estado A, estado B, estado C, costos unitarios.
Y acá donde dice costo total es donde se encuentra el valor numérico de la función objetivo. Fíjense que una vez que esta plantilla está hecha, hay que proceder a aplicar ciertas fórmulas, a establecer ciertas fórmulas. La primera que se establece es la de la función objetivo. Hacemos doble clic, fíjense que ya yo la tenía aquí ya escrita, no es más que multiplicar los costos unitarios o cada uno de los coeficientes por la variable asociada. Por lo menos esto sería 20x1. 20x1. No es más de multiplicar esta variable por esta, más el costo unitario del almacén B, más la variable x sub 2, más el costo unitario del almacén C por la variable x sub 3. Una vez que está establecida la función objetivo, tecleamos Enter y allá nos aparece en cero, obviamente porque Excel aún no ha arrojado una solución, no lo hemos solucionado aún. Adicionalmente, se definieron cada una de las tres restricciones que conforman el modelo. La primera restricción hace alusión a una necesidad de inventario, puesto que dice que las necesidades de inventario requieren la construcción de por lo menos 15 almacenes. Ese es el nombre de esta restricción. Para la segunda, se refiere a un límite de construcción, porque dice que sin embargo el departamento de planificación ha especificado que el número de almacenes en A sea al menos el doble del número de almacenes en B. O sea, se está refiriendo a un límite de construcción. Y la tercera restricción a una disponibilidad de empleados. El problema nos dice que se disponen de 4.000 empleados y que se necesitan 200 empleados para trabajar en el estado A, 750 para trabajar en el estado B y 300 para trabajar en el estado C. También hay que definir fórmulas para las tres restricciones, o sea, el valor numérico para cada una de las tres restricciones, porque es lo que se va a introducir en el solver. Fíjense que también es sencillo establecerlo. Yo coloqué aquí, fíjense, una columna que dice lado izquierdo. Aquí es donde estará el valor numérico de cada una de esas restricciones. Y bueno, vamos a proceder a escribir ese valor numérico para la primera restricción. Hacemos doble clic, tecleamos el signo igual y procedemos a escribir la fórmula. No es más de multiplicar cada uno de estos tres coeficientes por las variables, estas celdas que están acá en blanco. Recordemos que estas celdas aluden a x1, x2 y x3. Hacemos clic aquí por la primera variable más la segunda restricción por la segunda variable y más la tercera restricción, perdón, el tercer coeficiente por la tercera variable. Fíjense que como estas celdas se refieren, siempre van a estar fijas, entonces para no repetir el proceso para cada una de las otras dos restricciones cuando estemos insertando esta fórmula, entonces vamos a escribir acá, fíjense, para la celda E7, el signo dólar en la letra E, y eso le va a indicar a Excel que la va a dejar fija. También lo hacemos para la celda F7 y para la celda G7. Tecleamos Enter. Esto con el fin de hacer clic y desplazarlo para las otras dos restricciones adicionales. Fíjense, primera fórmula que se establece, la de la función objetivo. Segundo conjunto de fórmulas para las restricciones. Y tercer conjunto de fórmulas para las variables de holgura o variables de exceso, lo cual es bastante sencillo. Fíjense que para las restricciones que tienen signo mayor o igual, se trabaja con lo que se llama variable de exceso. Y para las que tienen signo menor o igual, se trabaja con variables de holgura. Acá tecleamos el signo igual. Y para las variables de exceso vamos a restar el lado izquierdo menos el lado derecho de esa restricción. Tecleamos Enter. Como la siguiente restricción también tiene un signo mayor o igual, lo que hacemos es desplazarlo. Ahora para las restricciones que tienen signo menor o igual, como el caso de la tercera, hacemos el procedimiento contrario, tecleamos igual, y en este caso vamos a restar el lado derecho menos el lado izquierdo y tecleamos Enter. Una vez que entonces este patrón o esta plantilla está lista con sus respectivas fórmulas y habiendo vaciado cada uno de los parámetros, tratando en lo posible de no cometer errores, entonces nos vamos al menú, a la barra de menús y buscamos en datos y llamamos al solver.
Lo primero que nos pide es establecer la función objetivo. Hacemos clic acá y buscamos la celda en donde escribimos la fórmula de la función objetivo. Tecleamos Enter. Establecemos el criterio del modelo, que es de minimización, porque se están minimizando costos. Luego nos pide en dónde deseamos que le arroje la solución, y aquí establecemos las celdas que están en blanco en donde están cada una de las tres variables. Tecleamos Enter y procedemos a agregar cada una de las restricciones. Damos clic acá donde dice agregar y procedemos con la primera restricción. Fíjense, lado izquierdo, signo mayor o igual, y lado derecho. Damos clic donde dice agregar, vamos con la segunda restricción, lado izquierdo, mayor o igual a lado derecho, agregar, y la tercera restricción es lado izquierdo, esta sí es menor o igual, y lado derecho. Una vez que están listas, hacemos clic en aceptar. A su vez, pues nos percatamos de que esta pestaña que dice convertir variables sin restricciones en no negativa esté sombreada. Esto le indicará al solver, pues, que todas las variables son no negativas, o que se está estableciendo la condición de no negatividad. Y acá donde dice métodos, método de resolución, le indicamos que es simplex LP. Una vez que esto está listo, lo hacemos con calma, vuelvo y le repito, tratando de no cometer errores. Hacemos clic en resolver, nos aparecerá esta pantalla y le damos clic en aceptar. Fíjense entonces que ya Excel pues estableció una solución para el modelo. Nos dice que el costo total de construir almacenes militares en los estados A, B y C es de 300 millones de unidades monetarias. Fíjense que acá nos arrojó la solución y solamente habrá que fabricar 15 almacenes en el estado A, ninguno en el estado B y ninguno en el estado C. Esto es porque no es viable, o sea, no es viable matemáticamente construir almacenes en esos dos estados. Fíjense entonces que a su vez también nos arroja los valores del exceso. Acá no hay exceso. Fíjense que el lado izquierdo es mayor o igual al lado derecho, el exceso es de 0. Acá sí hay un exceso en la segunda restricción del límite de construcción. Fíjense que ella dice que lee una porción del problema, dice que sin embargo el departamento de planificación ha especificado que el número de almacenes en A sea al menos el doble del número de almacenes de B. Fíjense que este lado izquierdo es mayor o igual al lado derecho en 15 almacenes, lo excede en 15 almacenes. Y para la restricción de la disponibilidad de empleados, fíjense entonces que teníamos una disponibilidad de 4.000 empleados, hay un remanente de 1.000 empleados. Cuando se habla entonces de holgura, se está hablando de cantidad sobrante. Y cuando hablamos de exceso, es una cantidad que sobrepasa determinado límite. Fíjense que tanto ni las variables, ni el valor de la holgura, ni de exceso deben de ser negativos. Es importante que después que hemos determinado una solución, entonces proceder a la interpretación de esa solución, o sea, escribirla. La empresa en este caso militar, deberá de fabricar entonces solamente 15 almacenes en el estado A para obtener, en base a un costo mínimo de 300 millones de unidades monetarias. Espero que este video les haya sido de utilidad. Por favor, si desean comentarlo. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.